Del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. A continuación de la parábola de los talentos, el Evangelio de San Mateo nos propone otra parábola, casi más que una parábola, que es la del juicio final. Se encuentra al final del capítulo 25 de San Mateo, en la que hemos estado viendo estas últimas semanas las distintas parábolas, las de las 10 vírgenes, 5 sensatas, 5 necias, la parábola de los talentos y termina con esta parábola del juicio final. Es más que una parábola porque en realidad el Señor está hablando de una realidad, ¿no? La de el juicio final que confesamos también en el credo, cuando decimos que vendrá a juzgar a vivos y muertos, ¿no? Es el final del credo, termina con la confesión del juicio final. Y estas palabras del Evangelio son muy, muy conocidas y nos van a ayudar en la meditación de esta tarde. En realidad, como en tantas otras ocasiones, nuestro Señor en el Evangelio no hace una descripción detallada al pie de la letra de algo que va a ocurrir en todos sus detalles, como si fuera la narración de algo, de una crónica, de una historia, sino que transmite una enseñanza a través de una serie de imágenes, de un lenguaje que está hecho de imágenes. Y esta enseñanza sobre el juicio final también nuestro Señor la transmitía a base de unas imágenes bíblicas, ¿no? Y la del juicio final es también una de estas imágenes con un lenguaje muy, muy especial, muy concreto y muy específico. Es un tipo de lenguaje, es un tipo de imágenes que se utilizan. Por otra parte, muy frecuente a lo largo de toda la Escritura. En estas palabras de Jesús que ahora leeremos, encontraremos eco, huellas de muchos de los libros del Antiguo Testamento. De manera especial del libro de Job y también del libro del profeta Isaías, en el capítulo 48, son muy parecidas. Y por supuesto del libro de Daniel. El libro de Daniel, un libro profético que narra esta realidad del juicio final con esas imágenes, de las cuales después el Evangelio las ha tomado, ¿no? Y eran muy conocidas en la época de Jesús.
también con algún otro libro que es apócrifo, que en la época de Jesús estaba muy extendido, muy conocido, pero que no es un libro inspirado, no es un libro canónico, no entra dentro de la Biblia, pero que de alguna manera recoge una enseñanza bastante similar a la que aparece en el Evangelio. Comienza el Evangelio diciendo: cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad el desde la creación del mundo. Es la primera imagen que aparece. El Hijo del Hombre, o sea, este título que se refiere a Jesús, que se refiere a Cristo, y que el mismo Señor lo utiliza para referirse a Él mismo. El Hijo del Hombre es una expresión que está tomada precisamente del libro de Daniel, del Antiguo Testamento. Y ya nos da una idea de qué es lo que quiere decir. El Hijo del Hombre hace referencia a que Jesucristo representa lo que sería el modelo de la humanidad, el modelo de ese hombre nuevo que viene de Dios, que ha sido engendrado por Dios y que se nos presenta como el modelo de nuestra vida, de una verdadera humanidad, ¿no? De una humanidad que no está sometida al pecado ni a la corrupción, sino que es la humanidad creada por Dios en santidad, ¿no? Y aparece esta escena, ¿no? El Hijo del Hombre que viene en su gloria, o sea, rodeado de esplendor, de ese fulgor de la gloria de Dios, con todos los ángeles que lo rodean, sentado en su trono de gloria, ¿no? Entonces es una imagen del juicio tomada seguramente de la corte, de las cortes antiguas, de los reinos antiguos, en los que el rey era el que impartía justicia y le presentaban los casos más importantes para que los resolviera sentado en un trono. Y entonces le iban presentando los distintos casos y el rey administraba justicia en esos casos. Y tenía sus servidores, sus ministros, que le ayudaban. Y esa es la imagen que retoma el Evangelio para presentarnos este juicio final. ¿Y quiere decir que será así, de esta manera? Es una imagen. Lo importante, sobre todo, es lo que nos quiere transmitir en esa imagen, más allá de que se vaya a realizar así, es decir, de que veamos a Cristo sentado en un trono, como muchas veces lo podemos ver representado en algunas imágenes, en algunas esculturas. Y delante de él están reunidas todas las naciones. Por lo tanto, es un juicio universal. Delante de Cristo vendrán juzgadas todas las naciones, no solamente algunas, sino que el juicio de Jesucristo, del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre, abarca a toda la humanidad. No queda nadie fuera de ese juicio
que llevará a cabo el Hijo de Dios. Y ya señala que lo que va a hacer, y utiliza una imagen, que separará a unos de otros. El juicio consistirá en una separación. Y para explicar esa separación, pues utiliza una comparación. Pues como hace un pastor que separa las ovejas de las cabras. Y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. En la Biblia, estar sentado a la derecha es el lugar de honor, el lugar de privilegio, el lugar realmente grande, importante, ¿no? Mientras que la izquierda sentarse a la izquierda es el lugar menos importante. ¿Por qué separaban las ovejas de las cabras? Yo no lo sé, apenas he visto yo cabras y ovejas, más en la televisión, pero pocas veces. Durante el día están juntas, van al pasto juntas, ovejas, cabras, un poco mezcladas. Si es que el pastor las tiene, ¿no? Porque a veces solamente tiene ovejas. Pero si están juntas durante el día, pastoreando, paciendo, ¿no? Pero por la noche, al volver al redil, entonces el pastor las separaba. Parece ser, esta es una posible explicación, vamos, que tampoco dice el Evangelio nada al respecto, con lo cual podemos suponerlo que en aquella época pues la separación era porque las ovejas tienen lana y por lo tanto están más abrigadas y podían estar un poquito más en una cierta intemperie, mientras que las cabras necesitan estar al abrigo de algún cobertizo, de algún lugar más protegido. Y entonces, pues, lo que se hacía al regresar al redil era separarlas para que estuvieran en un sitio o en otro. Podría ser. Si os convence, bien. Si no, pues tampoco pasa nada. La separación entre ovejas y cabras, y las cabras a la izquierda, pues no quiere decir que las cabras sean más malas, ¿no? Es decir, es que están más tocadas de la cabeza, o las cabras son un poco así más tercas, o más las ovejas son como más dóciles, ¿no? Pues tampoco sabemos. Puede ser que las ovejas pues son blancas, un signo de pureza, de inocencia. De hecho, las ovejas, los corderos, pues tienen esta imagen más de bondad, de inocencia, mientras que las cabras, con ese pelo más oscuro o negro, incluso dan esa impresión un poco más negativa, ¿no? Y de ahí viene también esa separación y ese destino de unas a la derecha y las otras a la izquierda. Tampoco pasa nada que sepamos esto o que sea así o no sea así, ¿no? ¿Cuál es la enseñanza? Pues que hay una separación. Ahora, ¿quiere decir que hay personas que son como las ovejas, todo bondad y demás, y hay otras que son como las cabras, todo maldad? Pues puede ser. Pero en realidad, en las personas que aparentemente puedan ser malas, no hay nada bueno. No hay algo dentro de ellos que de alguna manera refleje la bondad de Dios, la dignidad de Dios. A mí me recuerda mucho esta separación a esa otra parábola del trigo y la cizaña, ¿no? El trigo y la cizaña. Y en esa parábola ya vimos cómo, de alguna manera, no quiere decir que o seamos todo trigo o seamos todo cizaña.
sino que dentro de nosotros hay trigo y hay cizaña. Hay cosas buenas y hay cosas menos buenas. Y están ahí, en nosotros, ¿no? Y la separación se producirá en el juicio. O sea, todo aquello que dentro de nosotros refleje el amor de Dios vendrá salvado. Y todo aquello que dentro de nosotros no refleje el amor de Dios vendrá quemado. Pero hay un juicio, por lo tanto hay una separación del bien y del mal, hay una separación de lo que es de Dios y de lo que no es de Dios. Eso es así. Ahora, cómo sea esa separación es algo que pertenece a Dios. A mí para entender esto, me parece que ayuda mucho esta imagen de Cristo sentado en el trono de su gloria. Creo que esto sí que es importante. La idea que solemos tener es efectivamente de Cristo lleno de poder, de esa gloria tremenda que lo llena todo y que de alguna manera nos asusta, porque el juicio asusta por las consecuencias terribles que lleva consigo y que al final en la parábola, en este evangelio, pues dice, ¿no? Al final de todo, en verdad os digo, lo que no hicisteis con uno de estos, los más pequeños, tampoco lo hicisteis conmigo, y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ese carácter realmente definitivo y tremendo del juicio, ¿no? Y eso a veces da un poco de temor, ¿no? Y asusta y preocupa. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a suceder? Y entonces esta realidad del juicio la vemos así, ¿no? Como algo que nos lleva a intentar no pensar demasiado en ello, ¿no? Porque es muy tremendo, es muy definitivo. Entonces, casi mejor no pensamos en ello, e incluso no lo llevamos a la meditación, no lo oramos, ¿no? No sé, a lo mejor vosotros sí, pero ¿cuántos cristianos a lo largo de su vida han hecho oración meditando estas palabras de Cristo en el Evangelio y esta realidad del juicio final que, como he dicho al principio, está en el credo, ¿no? O sea, todos los domingos, y vendrá a juzgar a vivos y muertos. Todo eso todos los domingos lo decimos, y además lo decimos con bastante fuerza, con bastante claridad. Sí, pero lo meditamos. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas veces? ¿En cuántos momentos? Nosotros en nuestra meditación. O sea, ¿veis también lo importante que es la meditación? Todos los días. Y la cantidad de cosas sobre las cuales tenemos que meditar. Que muchas veces hacemos oración, pero no sabemos muy bien, la cabeza y da un poquito de vueltas. No, o sea, cógete el credo y cada día medita sobre una frase del credo, por ejemplo. Y ahí tendrás, al cabo de un mes, habrás meditado sobre el contenido esencial de la fe. O sea, esto también hay que hacerlo. O sea, el credo no está solo para decirlo el domingo en la misa y repetirlo muchas veces sin darnos cuenta de lo que estamos diciendo. Y padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Bueno, medítalo. Medítalo. Dedica tiempo a meditar.
estas realidades, que son realidades salvadoras, son realidades de fe. Pues el juicio ocurre algo parecido. Tenemos en nuestra vida, en estos años que Dios nos haya concedido de vida, tenemos que meditar también sobre la realidad del juicio final. Ahí es que me pongo muy triste. Vale, vamos a ver. Juicio final. Entonces, la imagen. Pero es que Dios es tan bueno que será un juicio así un poco, ¿no? O sea, venga, no pasa nada. No pasa nada. Pero por otra parte, cuando vemos lo que sucede a nuestro alrededor y lo que sucede en el mundo, la de cosas que hay que ofenden la dignidad de las personas y ofenden a Dios. O sea, cuando vemos un telediario, es difícil no sentir congoja y pena y dolor. Es difícil, de la de cosas que nos están contando. Que además, a fuerza de decirnos y de contarnos, y una y otra y otra y otra, de alguna manera nos anestesiamos, ¿no? Pues mira, otro desastre. ¡Hala! Venga, miles de víctimas, bueno, pero otras más, ¿no? Y venga, y estas ofensas, y estas guerras, y estas violencias. Y nos acostumbramos, y lo oímos, pero nos damos cuenta de todo eso lo que ofende a Dios. Nosotros no lo sentimos, más que a veces, pues sí, cuando son determinadas cosas, pues sí que nos da pena. Nos da pena cuando vemos imágenes de niños que están sufriendo, que mueren, que pasan hambre, ¿no? Pero todo eso ofende a Dios. Entonces, todo eso irá al juicio final. Todo eso irá al juicio final. Se reunirán delante de él todas las naciones, dice el Evangelio. Todo eso irá al juicio final. El juicio será tremendo, porque las cosas que suceden en la tierra son tremendas. Cuando en un aeropuerto de África, en los alrededores, están los cuerpecitos de niños a los que se les ha sacado los órganos para llevarlos a países ricos, y los cuerpecitos de los niños están ahí abandonados en los alrededores de los aeropuertos, porque han venido con un avión, les han sacado los órganos y los han tirado ahí. No me digas que eso no ofende a Dios. Esas personas, niños también, o muy jovencitos, o mujeres, en algunos países vendidas, niñas, por sus padres para la prostitución, arrancadas de sus hogares, de sus familias, de sus casas, para llevarlas como tráfico humano, Dios sabe dónde, sin que nadie sepa dónde están, ni qué ha sido de ellos, y Dios sabe la vida que están viviendo. Hasta que, si Dios quiere, la policía los encuentra y los libera de esas mafias, de esa gente sin corazón, que trafica y que esclaviza a seres humanos. Eso ofende a Dios. O sea, el juicio final será terrible, terrible, porque lo que está pasando en la tierra es terrible. Si nosotros no vemos más,
es porque Dios de alguna manera nos está protegiendo y nos está tapando los ojos para que veamos todo el mal que hay en el mundo. ¿Cuántas gracias le tendríamos que dar a Dios de que nos proteja y de que no nos deje ver todo lo que hay en el mundo? Entonces vendrán juzgadas todas las naciones. Es decir, todas las naciones hace referencia a todo el universo. Ahora bien, pero este juicio no se ha hecho ya. Cuando dice el Evangelio que Cristo se sentará en su trono de gloria, en el trono de su gloria, ¿a qué hace referencia? Pues el Evangelio nos lo dice también, especialmente el Evangelio de San Juan. Cuando Jesús se está despidiendo de sus discípulos en el cenáculo, dice: ahora va a ser glorificado el Hijo del Hombre. Dice así en el Evangelio de San Juan. Es una frase que la hemos leído seguro que muchas veces. Cuando Judas sale del cenáculo, era de noche, dice el Evangelio que Jesús les dijo a sus discípulos: ahora que Judas se ha ido, es decir, a consumar su traición, ahora va a ser glorificado el Hijo del Hombre. ¿Cómo va a ser glorificado el Hijo del Hombre mientras Judas va a llevar a cabo su traición? Es decir, cuando va a comenzar su pasión y su muerte. Porque en la visión de Juan, del evangelista San Juan, la pasión, la muerte de Cristo en la cruz es la revelación de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque ahí es donde se manifiesta el amor inmenso de Dios, en la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es la revelación de la gloria de Dios, del amor de Dios, el resplandor inmenso del amor de Dios, que es lo más grande, que es más grande que todos estos crímenes, que todas estas abominaciones que hay en la tierra. Por eso, el trono de su gloria es la cruz. La cruz es el trono de gloria de Cristo desde el que juzgará a toda la humanidad. Ahí, por utilizar la imagen del trono, en la cruz, Cristo se ha sentado para juzgar. Está juzgando. ¿Pero cómo está juzgando? Cargando sobre él todo el pecado y toda la violencia y toda la maldad. Carga sobre él y la purifica, y ahí nos revela, nos manifiesta su gloria. Ciertamente, cuando vendrá al final de los tiempos revestido de gloria, ya no será en la cruz, pero sí que nosotros ya hemos visto la gloria de Dios resplandeciendo en el rostro de Cristo. Como los apóstoles en el Tabor vieron la gloria de Dios en el rostro resplandeciente de Cristo, que les estaba anunciando que esa gloria, ese resplandor del Tabor se iba a cumplir en el otro monte,
que es el Monte Calvario. Y para nosotros, entonces, el juicio lo tenemos muy claro. El juicio es mirar a Cristo en la cruz. Mirar a Cristo en la cruz. Ese es el juicio. Y nos bastará mirarlo cara a cara para que se realice el juicio. No es que en ese juicio, como se hace en un juicio humano, el juez te condena y dicta una sentencia que te condena, sino que al mirar cara a cara al juez, según lo que tú experimentes al mirarle a los ojos, o paz en la conciencia, o un sonrojo indecible, en tu interior se producirá el juicio. Porque la vergüenza, el sonrojo, ante la mirada de Cristo en la cruz y lo que ha sido tu vida, pondrá al descubierto todo aquello que a lo largo de tu vida no ha sido movido por el amor de Cristo. Y de manera muy concreta, dice Jesús: porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me hospedasteis. Estuve desnudo y me vestisteis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a verme. Todas estas, este elenco de acciones buenas, de obras de misericordia, se encuentran incluso en el Antiguo Testamento, pero también fuera del Antiguo Testamento, fuera de la religión judía. Hay algunos códigos de conducta en Persia, muy antiguos, que también contienen estas acciones buenas, ¿no? Menos una, que es la única que Cristo ha añadido. La única que es de Cristo es: estuve en la cárcel y vinisteis a verme. ¿Por qué? Mientras que en los demás casos tuve hambre, estuve desnudo, tenía sed, era forastero o estaba enfermo, son cosas que te suceden, por tanto no eres, en cierta medida, no eres responsable, son males que te han venido. Te viene natural ayudar a esas personas, te viene espontáneo, te da pena, tienes misericordia. Es fácil sentir misericordia de las personas que se encuentran en esa situación porque son males que les ha ocurrido. Pero la persona que está en la cárcel es culpable, ha hecho el mal. Y ahí cuesta más, porque se lo ha ganado, porque el estar en la cárcel se lo ha buscado. Es culpable. Pero Cristo lo añade también. Es que no es hijo de Dios. Es que Dios no quiere a esa persona. Cuando dirá el Señor en el Evangelio: si haces el bien solo al que te hace el bien, ¿qué mérito tienes? Si perdonas solo al que te perdona, ¿qué mérito tienes? Si invitas a la boda al que te va a pagar y te va a invitar también, entonces ¿qué mérito tienes?
Qué grande es el Señor, ¿no? Y qué grande es el amor. Pues vamos a meditarlo. Vamos a meditarlo. Porque muchas veces nos conformamos con llevar una vida buena, pero una vida buena que se queda en eso, en una bondad. Pero sin embargo, el Señor nos pide que demos un paso más, que vivamos en santidad, con su amor, no con un amor natural, con una bondad natural. Eso es poco. Está bien, pero eso es poco. Sino que vivamos con su mismo amor, con su misma caridad, que amemos con su amor, con su caridad. Amaos los unos a los otros, como yo os he amado. Y como nos ha amado Cristo en la cruz, después de haberlo matado, Cristo nos perdona. Así nos ha amado y así quiere que nosotros amemos. Y entonces nos ofrece esta imagen del juicio, esta realidad del juicio, ahora en nuestra vida, ahora que estamos a tiempo, ahora que tenemos que construir nuestra vida en el amor de Cristo, para que cuando llegue ese momento de mirarlo cara a cara, revestido de gloria, es decir, de amor y de misericordia, no se nos caiga la cara de vergüenza. Señor, yo lo sabía, yo sabía que esto es lo que tenía que vivir y no lo he hecho. Y yo lo sabía, no tengo excusa, porque yo sabía que tenía que vivir así, porque tú me has dado tu amor, porque a mí me has amado así, y como me has amado así, yo tendría que vivir como tú me has enseñado y como tú me has amado. Que no llegue ese momento del sonrojo, del arrepentimiento final, del remordimiento último, sino que ya ahora en nuestra vida meditemos en nuestra vida, meditemos en nuestra vida. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.